Escuchas a Salvador Facio en Grand Prix. Y bien, amigas y amigos, bienvenidos a Grand Prix. Hoy domingo a las 3:06 de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a la dirección general de José Antonio Roca, a la gerencia de producción de Andrés de Jong, tras los controles Hendrik González, nuestro técnico, quien les habla Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Nuestros anunciantes: Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indio Mara, el Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, y el cartódromo Euroland de la Vereda del Lago, gentilmente atendido por Edwin Berger y Jürgen Regenberg. Hoy tenemos un programa especial, tenemos a un ícono de la motonáutica a nivel nacional y regional. Se trata de don Manolo Ruiz. Bienvenido, don Manolo. Don Manolo, vamos a empezar con las preguntas, con las noticias las noticias de la semana y después inmediatamente, que son bastante cortas porque ya se han terminado casi todos los campeonatos, y vamos después a la entrevista. La tercera carrera de la Fórmula Eléctrica después de Pekín y Putrajaya se realizó en Punta del Este, en Uruguay, y vio ganador a Sebastián Buemi y el equipo Dams Renault. En segundo lugar para Nelson Piquet y el equipo China, y el tercer lugar para Lucas Di Grassi del equipo Audi AP. Hay que destacar los retiros de Matthew Brabham, Stefan Sarracen y Sam Bird por accidente. La pole position la había hecho el ex Fórmula 1 Jean-Éric Vergne, quien este año perdió su lugar en la Toro Rosso y se está dedicando a la Fórmula Eléctrica. Liderizó la competencia, pero terminó 14º debido a problemas en la carrera. Otra noticia de la Fórmula 1, Sacha Woodward pudiera tomar el lugar de Bernie Ecclestone cuando se despida de la Fórmula 1, ya que el jefe de la categoría ha dicho que ella estaría bien para el cargo. Sacha Westwood es la jefa de la oficina legal de Bernie Ecclestone, y que tiene 84 años y lleva más de 30 años trabajando para el jefe máximo de la Fórmula 1 en la parte legal. Por lo tanto, ¿quién mejor que ella para regir los destinos de la Fórmula 1 cuando la eminencia gris se nos despida de este mundo? Ojalá que sea dentro de muchos años todavía, porque Bernie lo ha hecho verdaderamente bien, no obstante las críticas. Por otro lado, el grupo Fiat Chrysler desmintió los rumores de un cambio de residencia fiscal de Ferrari. Se decía que querían llevar a la Ferrari a tener una residencia fiscal en Inglaterra para no pagar el 75% de impuestos que le toca pagar en Italia con el régimen fiscal italiano. Pues bien, han desmentido todo esto. La sede operativa de la Ferrari es y seguirá siendo Maranello, y la sede legal por los momentos continuará siendo Italia también. Dice, en caso de que cambie la sede fiscal, estén por seguros que la fábrica y las instalaciones quedarán en Maranello mientras este equipo se continúe llamando Ferrari. Y el pasado jueves, McLaren confirmó a Jenson Button y anunció a Fernando Alonso como pilotos para la temporada venidera, mientras que el piloto Magnussen, hijo de Jan Magnussen, ex piloto de Fórmula 1, será el tercer piloto de la escudería, esperando poder entrar cuando se retire Jenson Button. Nos vamos con otra noticia del Mundial Endurance, y es que Michele Rugolo, Daniele Rigon y Steve Wyatt ganaron las 12 horas de Abu Dhabi a bordo de un Ferrari del equipo AF Corse, y en segundo lugar llegó el Mercedes-Benz SLS del equipo Black Falcon. En tercer lugar llegó el McLaren 650 FS del Team Von Ryan, y a 30 minutos del final de la carrera, un trompo protagonizado por Jorge Lorenzo, sí señor, Jorge Lorenzo, el campeón del mundo de la MotoGP, mandó a la pista al safety car, que recompactó el grupo y dio como resultado que los pilotos del Ferrari pudieran acercarse a los que iban en la punta y hacerse con la punta y terminar ganando. Y ahora vamos con la entrevista a don Manolo Ruiz. Bienvenido, don Manolo. Buenas tardes. Don Manolo, ¿cuál fue su primera carrera, dónde y con qué corrió? Bueno, la primera en esa época lo que estaba eran los carros de pique, y era Renault 4CB, piques callejeros en el aeropuerto, Renault Gordini 4CB.
Esos eran los famosos piques que se hacían en el aeropuerto viejo, donde dicen que una vez llegó Renio Tolina con su Lamborghini Miura. ¿Esto es cierto? No lo vi, pero había muchos rumores en esa época, pero el Miura Lamborghini que estaba aquí en Maracaibo en esa época era de Luciano Mili. ¿De Luciano? Mili. Luciano Mili. Yo tenía entendido que Luciano Mili tenía un Maserati Ghibli color anaranjado, que estaba en Los Olivos, el famoso Maserati Ghibli de Los Olivos. Tuvo un Miura Lamborghini rojo, no sé, después también tuvo otro carro y el primer Mustang que llegó aquí fue el de él. 64. Ok. Fíjese que no sabía esta parte, sabía que había tenido el Maserati Ghibli, que lo reparaba Nerio Potena, pero no sabía del Lamborghini Miura. Sin embargo, una vez su tío, el señor Roberto, que en paz descanse, me dijo, sí, yo le traje un Lamborghini de Italia, pero pensé, bueno, debe estarse confundiendo porque yo no sabía que él había tenido el Lamborghini también. Entonces sí tuvo el Lamborghini, a lo mejor era ese el Lamborghini que picaba en el aeropuerto viejo. No, por la misma relación, el mismo tipo de carro, ahí solamente los carros de esa época eran todos carros de mecánica nacional, no había ningún carro de ese tipo. Sí, de hecho me decía Nerio Potena que cuando él le preparaba el Maserati, porque siempre perdía con ese carro, le había mandado a traer una relación corta de Italia para que pudiera darle de tú a tú a los Camaros, a los Javelin, a los Charger, a los Mustang, etcétera, etcétera. Y decía que aún así el carro no podía con los carros americanos, porque bueno, siempre tenía un motor un poco más pequeño y no era un carro adecuado para eso. Por otro lado, famoso fue el accidente de Grano de Oro, ¿no? El accidente del dragster. Sí, en ese accidente estaban dos carros de un francés que era de Ciudad Ojeda, que era igual mecánica nacional, hecho con láminas de aluminio, un motor 350 y ese pique estaba con otro amigo, Graciliano Leal, una persona excelente corredor, excelente deportista, y tuvieron, porque la gente no dejaba el llegar a los carros al final de la pista, y se encontraron los dos carros y hubo el fatal accidente. Bueno, esto por si acaso nos está escuchando nuestro amigo Osman López, que tanto nos ha preguntado sobre este tristemente célebre accidente que enlutó a Maracaibo en aquellos años. Eso fue el año 69, ¿no? Creo que sí, en el 69. Sí, porque antes era pista de aterrizaje. El accidente aéreo fue en el 68, fue en el 69 que empezaron a usar la pista como dragway. Sí, después que se inauguró el aeropuerto de La Chinita. Exactamente. Y bueno, la primera carrera fue con un Renault Gordini y después usted pasó a la motonáutica. ¿Cómo fue este paso del automovilismo a la motonáutica? ¿Qué lo llevó a la motonáutica? Bueno, siempre toda la vida he estado vinculado a la parte de... Y eran carreras que se hacían aquí en el frente de lo que es la parte del Paseo del Lago, la Marina Servimar, en esa zona, y eran competencias regionales. Y la primera lancha que tenía yo de competencia era una Santos 16 con un motor 200, que era la lancha eran las lanchas que se ubicaban en esa. Después había otras categorías que eran las categorías que se corrían en Caracas y en el centro, que eran los corredores, eran por lo menos Viriato Rodríguez, Francisco dos Santos, dueño de la fábrica Santos, y estaba comenzando la motonáutica en el país. ¿Usted llegó a correr con Branko Kariansky? No. ¿Qué pilotos a nivel nacional, en su opinión, fueron los mejores de su época? Bueno, en esa época, en el inicio de la motonáutica, estaba Pedro Etallo, Viriato Rodríguez, Francisco dos Santos, más o menos otro que no se me escapan ahorita, pero habían unos 5 o 6 pilotos que eran los que destacaban en esa época. Está bien. Bueno, vamos a un instante musical y enseguida regresamos con la entrevista a don Manolo Ruiz. Quédense con nosotros. Y seguimos aquí en la entrevista a don Manolo Ruiz por Grand Prix, cuando son las 3:27 de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, gentilmente atendido por Augusto Pradel y su equipo. También llegamos a ustedes gracias a la entrenadora profesional y nutricionista Verónica Ávila en el Physical Spa de Indio Mara.
Y llegamos a ustedes también gracias al Cartódromo Euroland de la Vereda del Lago, gentilmente atendido por Edwin Berger y Jürgen Regenberg, donde pueden practicar karting y realizar fiestas para grandes y pequeños. Y continuamos a la entrevista a don Manolo Ruiz. Don Manolo, como estábamos diciendo, el accidente del 69 en Grano de Oro, en esa época se picaba en Grano de Oro, se corría también en la calle, y decíamos de personas que se presentaron a la pista de aterrizaje, lo que era la pista de aterrizaje del autódromo, con Lamborghinis, Maserati, Corvette, Camaro, en fin, cualquier tipo de carro, lo que se estilaba en la época, en la Venezuela Saudita, donde había mucho dinero, donde la situación económica era buena. Y volviendo a la motonáutica hoy en día está viviendo lo mismo, me imagino, que está viviendo el automovilismo. Estamos en una mala situación debido a los dólares, a la economía, a todo lo que está pasando en el país. Es correcto, ya la motonáutica, lo que eran las carreras de circuito que se venían haciendo periódicamente. En Venezuela hubo una época que había una carrera en cada estado. Se corría Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Zulia, Guayana, Carabobo, y había varias carreras, ¿no? Era la carrera de circuito. Estaban en circuito aproximadamente como unas 50 lanchas, y en las diferentes cilindradas. Las cilindradas como la BZL, que era la máxima cilindrada, motores sobre 250 caballos, y unas lanchas que oscilaban las velocidades por encima de las 120 millas. Mi hermano Alfredo tenía el récord de velocidad en 130 millas en esa categoría. Eran cascos en B modificados, tipo catamarán, y eran lanchas que eran de máxima 21 pies, pero normalmente estaban entre los 18 pies de esa categoría. Era el auge de la motonáutica. Ya no hay ninguna carrera de esas hoy en día en Venezuela. Ya la carrera de circuito, solamente como eventos en sí, está el Rally del Orinoco, y nosotros instauramos aquí en el Zulia, que llegaríamos este año a los 23 años del Rally Náutico Sur del Lago. Esa también, por los mismos problemas que teníamos de abastecimiento de combustibles en la zona, ya se dejó de hacer. Esa se llevaban entre 30 a 50 lanchas una vez al año en el mes de julio, y se daba durante 4 días. Se daba la vuelta al lago, se hacía el rally, era la travesía Maracaibo, Bobures, Chamita, Puerto Concha, se remontaba el Catatumbo, Congo Mirador, Maracaibo. Era un evento bastante, y venía gente de fuera también a participar. Estamos hablando, ¿hasta qué años se realizaron todas estas carreras que usted dice? Las de circuito tienen aproximadamente como 8 o 9 años que se dejaron de... La Federación Nacional de Motonáutica dejó de existir, la de circuito. Y ahorita mismo, en este año pasado, que el año pasado hubo el Rally del Orinoco, y estuvo el Rally Náutico Sur del Lago, pero a nivel invitacional. El Rally del Orinoco sí continúa y tiene todos los apoyos logísticos para poderlo seguir desempeñando. ¿Es verdad que en el Rally del Orinoco hay una parte del río que la llaman el infierno, donde se han perdido una cantidad de lanchas, o es en otro circuito? No, en el Rally del Orinoco eso lo dinamitaron, pero hay un tramo del Orinoco que son... hay mucha piedra abajo en el río, y en la época esas grandes rocas que están abajo en el río crean unos remolinos. Los remolinos que tranquilamente se tragan una lancha, pues. Hay eventos que ha habido accidentes ahí, y de las de alta velocidad, como las 400 millas del Orinoco, que se corrían desde San Fernando de Apure hasta Puerto Ordaz, hubo accidentes que había que ir con el helicóptero arriba, porque al pasar esa etapa con lanchas pequeñas, era muy factible que te agarrara un remolino de eso y se acababa todo, pues. Y se traga la lancha, o sea, la lancha es irrecuperable, queda en el fondo. Es irrecuperable, la lancha va al fondo, y entre las rocas que están en el fondo se destruye. Exacto. Y usted recuerda más o menos porque hay que hablarlo, no se trata de deportes a motor, ¿cuál es más o menos la incidencia de mortandad entre los pilotos venezolanos que han participado en la motonáutica desde que usted la conoce? Bueno, yo presente estuve en una carrera en Puerto La Cruz, pues que hubo un accidente de muerte del piloto, pero era porque no se toman las medidas de seguridad.
tú vas en una lancha, si no llevas el salvavidas, si la lancha no está bien provista de estar inyectada con poliuretano expandido, de estar bien acondicionada, y te pones a inventar, a quitarle peso, a no ponerte la seguridad de eso, te das un golpe y te hundes, pues. Aquí en Maracaibo tuvimos un accidente con un piloto apellido Tinoco, que por el calor de Maracaibo, el salvavidas, que es un salvavidas de lift que viene con 3 puntos de anclaje en el medio, tiene un cierre y después tiene un broche aquí adelante que te cierra totalmente el salvavidas. Después viene el casco y el protector del casco, y es imposible que tú te des un golpe con el volante. Él por el calor no lo cerró, lo dejó abierto, hizo un blowout y salió la lancha por un costado, se dio con la misma ola y él se fue de frente. Al irse de frente le pegó en la garganta y falleció. Falleció. Bueno, sí, evidentemente han habido muertos en todas las categorías en Venezuela, en las motos, en las lanchas, en los carros, no es algo de lo que se escapa, pero por lo menos sí me quería decir algo. Pero en la motonáutica, en los años que se ha vivido la motonáutica, la incidencia de accidentes, los que yo vi, fueron 2 accidentes que yo tuve presentes, y los 2 fueron por imprudencia del piloto. Normalmente en la motonáutica hay el asunto de que tú estás bien preparado y si vas con toda lo de la ley te puede dar un golpe y tal. Mi hermano Alfredo tuvo 2 accidentes y se golpeó, pero no fue grave, pues. Ahora bien, volviendo a las carreras donde participó ¿usted alguna vez tuvo algún accidente grave? No. ¿Siempre todo fue liso? Sí, una vez una lancha se soltó el asiento y salí hacia atrás y caí sentado sobre el tanque de gasolina, un golpe, pero más de ahí nada. Y victorias, segundos, terceros lugares, bueno, lanchas destruidas, ¿qué nos puede hablar de su historia acerca de eso? Bueno, en la época con el motor Gordini 4CB, esa fue una época muy buena, como quien dice, los 2 años y medio que tuvimos con eso, no hubo competencia en su categoría. Después en la otra parte de lancha, al inicio eran carreras muy pequeñas, pues, en grupos de la ciudad, pues. Quien sí tiene incidencia en todo el campeonato nacional y corre aquí, después corre fuera de Venezuela, es mi hermano Alfredo. Ok, quiere decir que la próxima vez tenemos también que invitar al señor Alfredo Ruiz a que venga aquí a contarnos cómo fue su historia dentro de la motonáutica. Sin embargo, yo sé que usted fue bastante prolífico en este deporte, ¿no? Porque se sabe en Maracaibo, también se sabe lo que representa el lanchero como preparación, como venta de lancha. Usted también fabricó cascos en el lanchero durante un periodo, no sé si todavía lo sigue fabricando. Sí, aquí para un campeonato que teníamos de un nacional, que estábamos atrás de conseguir el campeonato nacional en la máxima categoría, se trajo un casco de fuera y se reprodujo en el país, se le hicieron mi hermano sobre todo, le hizo como era el piloto y era el fabricante, él le hizo todos los acoples y se lograron 2 campeonatos nacionales y el récord nacional de velocidad. Los motores, ¿qué motores se utilizaban en las diferentes categorías? En particular ustedes, ¿qué motores usaban? Usamos, en esa época teníamos todo el apoyo de las empresas fabricantes del motor Evinrude y se corría con fase 5. Fase 5 es que el motor lo van llevando de esa cilindrada de 250 caballos, se va elevando, y se tiene un motor de 275 o 300 caballos y se modifica toda la estructura del motor. Y los cascos en general, ¿con cuántas categorías, cuántos tipos de casco corrieron ustedes o corrió usted? Bueno, los cascos son cascos en B modificados, y eran el casco del Allinson. El Allinson era uno de los que más, y el Manta, que era con el que Alfredo gana el campeonato, y eran los 2 cascos con que se corría a esas altas velocidades. Los cascos Santos, usted llegó a correr con casco Santos, ¿no? Me dijo que empezó con un el primer casco que yo corrí fue hecho por Francisco dos Santos, que era el dueño de la fábrica, y un señor portugués, excelente fabricante. Y él fabricaba, pero eran cascos no específicos para carreras, sino que eran cascos comerciales modificados para la inquietud de uno de estar corriendo.
Entiendo. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con más de la entrevista a don Manolo Ruiz. Quédense con nosotros. Y seguimos aquí en Grand Prix cuando son las 3:47 de la tarde y estamos en la entrevista a don Manolo Ruiz, ícono de la motonáutica regional y nacional. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, gentilmente atendido por Augusto Pradel y su equipo. Llegamos a ustedes también gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de la zona de Indio Mara. Y llegamos a ustedes gracias al Cartódromo Euroland de la Vereda del Lago, gentilmente atendido por Edwin Berger y Jürgen Regenberg, donde pueden practicar el karting y hacer fiestas para grandes y pequeños de lunes a domingo. Don Manolo, como estábamos diciendo, la motonáutica a nivel nacional, en la época suya, la época de oro, la época donde había dinero y se podía correr, donde todavía existía la federación, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? En cuanto a motonáutica a nivel nacional, nada. O sea que no, lo único que tenemos ahorita en motonáutica es el Rally del Orinoco. Nuestros ríos son navegables que ya tienen muchos años y ese es un evento que compite en cerca de 100 lanchas. Pero van categorías familiar, de velocidad, son varias que son como 5 o 6 categorías. Yo tengo tiempo que no voy y este año que viene posiblemente vamos nosotros, va mi hermano, va mi hijo, vamos varios en este año estamos planificando ir allá. ¿Alguno de sus hijos? Bueno, en cuanto aquí tenemos muy buenas experiencias en cuanto al Rally del Orinoco. El rally pasado lo gana la lancha de David Parra, gana preparada por Angelo Canales. Ese es un catamarán que motores de 1100 caballos o 1200 caballos cada motor. Y son dos, ¿no? Y son dos, hechos con la mecánica de Angelo Canales. Para mí el mejor que existe en la parte de alta, de mecánica de altura, ¿no? Y él es el que preparó esa lancha y la corrieron desde de la familia Parra y ganaron el rally. Nuestros ríos son navegables este año. Otra lancha muy buena de aquí es la de Alirio González, y iba de copiloto Marco Martinuzzi, pero tuvieron un problema que se le rompió una transmisión ya en la última etapa. Y esta lancha, si nos puede dar más detalles de esta lancha que prepara el ingeniero Angelo Canal, a quien saludamos cordialmente desde Grand Prix. Son motores, no sé si son 450, 460, 750, ¿qué motores son? La cilindrada, no te sé decir en realidad, sé que son motores de bloque grande, pero eso viene motor, sistema de enfriamiento, es algo muy especializado que Angelo lo lleva a la perfección, pues. Sí, no recuerdo bien si había oído decir 502 cubic inches o algo por el estilo. En fin, le preguntaremos a Angelo Canal, a quien desde aquí le hacemos llegar una cordial invitación para que venga a ser entrevistado, ya que representa lo que, como decía don Manolo Ruiz, la mecánica de altura, la mecánica refinada, la mecánica de altas prestaciones en la ciudad de Maracaibo. Y don Manolo, hemos hablado de los cascos que usted ha utilizado, pero los cascos que usted ha construido en el lanchero. Bueno, el constructor de los cascos en sí es mi hermano, que trajo de California el casco Manta, que es una B modificada, que ese era el que se fabricaron como 52 cascos de esos. En esa época había un volumen y teníamos él tenía la fábrica para hacer ese casco con todas sus modificaciones, pero por los problemas que había de económicos y tal, la fábrica se cerró. Ok, hoy en día simplemente se están dedicando entonces a la manutención de las lanchas. Totalmente. Compra y hoy venta en día también. Es reparación, embellecimiento, colocación de motores. Estamos en esa área. ¿Están en la compra y venta también o simplemente la manutención de las lanchas? Manutención de lanchas, mantenimiento de lanchas. Ok, ¿y qué planes futuros tiene el lanchero y Manolo Ruiz dentro de la motonáutica, asumiendo que se reactive la motonáutica en Venezuela?
Bueno, nosotros estamos 100% a la orden. Todo lo que sea disponible para cualquier evento, las 24 horas del día de todos los días del año. Estamos dispuestos a trabajar donde sea, como sea, con tal de que haya los insumos para poder trabajar. ¿Alguno de sus hijos abrazó la motonáutica o solo usted y su hermano Alfredo? No, el tercero de los hijos está metido en eso. Okay. Y el último tiene ganas, o sea, es muy pequeño, pero también entusiasta estuvo participando en los torneos de vela y pasó ahora a la parte de motor. Para ir a la historia de lo que ha sido el parque de las lanchas a nivel nacional, aquí han habido Ferraris, han habido Lamborghini, pero ¿qué lanchas exóticas han habido en Venezuela? ¿Han habido lanchas Riva, lanchas, no sé, Cigarette? ¿Qué lanchas costosas e importantes han habido en Venezuela? Bueno, Venezuela es uno de los países que ha tenido, bueno, por lo que tú comentaste ahorita, ¿no? Hace unos años esa Venezuela saudita, ¿no? Aquí yo vi las lanchas mejores, lanchas Riva, italianas, españolas, como la Galar, hablamos de las americanas, desde Huelca, Cigarette, Bertrand, Silverton, toda la gama de lanchas han venido a Venezuela. Sí, y quedan lanchas Riva, quedan lanchas Galar de Venezuela, o son cosas que normalmente los coleccionistas se han llevado como han hecho con los carros y las motos. Bueno, el auge de esa lancha, nosotros aquí en el Zulia estamos muy, pero muy en el área de náutica y deportiva, estamos muy, muy, muy por abajo de los valores normales que podíamos tener con ese lago, con todo y su contaminación, pero tenemos que seguir insistiendo. Por lo menos no se explica por qué el Zulia, con tener ese lago tan grande, teniendo la salida afuera, no tenga una marina. En el Zulia no hay una marina del Estado, no hay una marina deportiva. Solamente se basa marinas privadas y las marinas de club, porque no ha habido la intención. Hace unos 20 y pico de años presentamos un proyecto para hacer una marina con todas las de la ley en el Paseo del Lago, en la parte que hay como una bahía. Bueno, el proyecto llevó tanto trámite en ese, estamos hablando no en esta época, estamos hablando hace 20, 24 años, y donde quiera que metíamos el proyecto, si era por aquí, por el ente del Estado, lo enviamos a cara que eran alcabalas, y fue imposible adelantar ese proyecto por una marina del Estado, una marina que fuera regional, pues. Ok, bueno, son las 3:54 de la tarde aquí en Grand Prix. Nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con la entrevista a don Manolo Ruiz. Quédense con nosotros. Motores a toda potencia. Grand Prix en Clásicos 100.5. Y seguimos aquí en Grand Prix cuando son las 4:05 de la tarde. Llegamos a ustedes gracias al Cartódromo Euroland de la Vereda del Lago, gentilmente atendido por Edwin Berger y Jürgen Regenberg. Llegamos también a ustedes gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, gentilmente atendido por Augusto Pradelli. Y llegamos a ustedes gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indiomara. Seguimos con la entrevista a don Manolo Ruiz. Ya terminamos con la parte de la motonáutica y vamos ahora a la parte de las restauraciones, ya que el señor Manolo también se ha dedicado a restaurar muchas joyas automovilísticas que ha conseguido aquí en la ciudad, ha conseguido por toda Venezuela. Y bueno, dejemos que sea el mismo Manolo Ruiz que nos explique cómo ha sido su historia como restaurador de vehículos. Bueno, de hacer igual con la línea esa de uno querer rescatar esos valores que habían aquí en el Zulia como hobby. Un carro lo agarraba, lo desbaratábamos todo y lo volvíamos a hacer poco a poco, ¿no? Ahorita se ha puesto cuesta arriba por lo costoso de lo que uno tiene que buscar para un carro, ¿no? En el exterior. Pero siempre había aquí, por lo menos en la historia, había los Packard, que eran unos carros que tenía el hotel, los trajo a Venezuela, el Hotel Victoria en el centro. Esos eran los Packard, eran unos carros que venían de 8 cilindros en línea y eran unos carros, estamos hablando del año
entre el 40 al 50. Y entonces de esos carros yo logré conseguir uno, lo empecé a restaurar, lo restauré y después salí de él. Y después otra serie de carros que se iban buscando y me entretenía con la reparación, buscarlo que salieran lo más originales posibles, y salieron y lo fui haciendo. Ahorita la última restauración que terminé fue una camioneta Power Wagon del año 56. ¿Nos puede contar la historia del Mercedes Roadster que consiguió aquí en Maracaibo? Bueno, eso fue un Mercedes 300 SL, chasis tubular, motor inclinado, 6 cilindros, venía con bomba Bosch, inyección en esa época, en el año 56, y era un carro muy difícil para poderlo rescatar, ¿no? Se lo compré a un amigo mecánico de la Mercedes-Benz, y bueno, él empecé a restaurarlo, duré como unos 3 años restaurándolo, y bueno, lo disfruté. Estuve con él aquí, lo que era muy difícil para frenar, porque eran frenas de banda y era muy difícil, y era un carro sumamente difícil y muy caloroso. Uno se montaba en el carro y daba una vuelta y tenía que, como si le hubieran tirado un balde de agua. Eso era para un carro para Europa, para frío, pues. Sí, esa era la característica del carro, que era sumamente caliente, ¿no? Me imagino que lo manejaba o de tarde o de noche para no sufrir el calor. A cualquier hora. El sitio para manejar era difícil también, porque la posición del asiento tenía un espacio muy grande entre la puerta y el asiento, y los pies, había que manejarse con los pies inclinados hacia el lado derecho, porque el resto tenía la parte de la dirección, y muy difícil, un carro como placer ninguno. ¿Y cómo terminó ese carro? ¿Usted lo sacó de Venezuela? ¿Qué hizo con ese carro? No, el carro estuvo aquí todo el tiempo, pero ya era muy riesgoso porque las piezas eran muy difíciles conseguirlas. Y el carro está ahorita, se fue para Europa. Ok, ¿y qué otros carros ha restaurado a lo largo de los años? Bueno, Chevrolet 55, el Bel Air, ese carro quedó muy bonito, todavía está aquí. Lo tiene un amigo, el 190 SL de la Mercedes-Benz, Mercedes-Benz 300 Adenauer, no restauraciones totales porque estaban muy buenos los carros, sino fue terminarlos y ponerlos a punto. Digamos, bueno, no algo total, sino algo cosmético. Es cosmético, sí. Ahora, por lo menos ahorita estoy haciendo, que está ya ahorita un amigo que es para mí muy buen, por la parte de la tonería y estética, que es Víctor Esteves, que para mí es de lo mejor que hay en restauraciones a nivel de lata, pues. Sí. Víctor Esteves, y él ahorita me está haciendo un Coronet 440. Está la etapa ya bastante avanzada para entonces empezar a poquito a poco a buscar las piezas, y eso es algo que hay que llevarlo con calma, porque si no, y no se consiguen las cosas, es difícil. Estoy ahorita también trabajando en un Opel Manta, que era el de Paul Wells, que era el de carrera. Ya estamos bastante avanzados con él. O sea, está restaurando un vehículo que tiene un cierto pedigrí deportivo, algo que en Europa tendría bastante valor comercial y económico, ya que cuando un carro ha participado en campeonatos, automáticamente aumenta el valor, precisamente por lo que decíamos, por el pedigrí deportivo. Sí, pero por lo menos aquí en Venezuela es más que todo como te digo yo, como valor, eso, de ese tipo de vehículos, por lo menos no se presta mucho valor, porque un carro de estos puede estar entre 60 a 70 mil bolívares, una cosa así, restaurarlo. O sea que no tiene, aparte de tener el valor, pero aquí en Venezuela no se le ve esa parte comercial, pues. Es muy poco lo que es comercializar un carro de ese tipo. ¿Por qué aquí en Venezuela no se le da valor a estos vehículos, mientras que en el exterior sí se le da? ¿Qué es lo que falta en la cultura automovilística del venezolano para que se aprecie un vehículo como este, o otros vehículos de competencia? Bueno, también, tú sabes que tú vas a cualquier parte del mundo y en todo, hasta el mínimo estado que tú viajas, sobre todo en Europa, tú vas a ver
los museos, la parte estadal que tiene Museo del Transporte, y tú ves por lo menos en cualquier, vas a Inglaterra y ves los vehículos Leyland que tiene su museo de los vehículos. Aquí por lo menos en Caracas está el Museo de Transporte, que está allá en Caracas, pero no está a la altura que debía estar, pues. Aquí en el Zulia no hay nada que tenga que ver con, aparte de haber tenido uno de los carros mejores del país aquí en Venezuela no hay nada que tenga que ver con un museo de transporte como en sí, algo que las autoridades gubernamentales de hace 20, 30, 40, 50, hasta donde estamos, nadie ha tenido la interés de llegar y decir vamos a construir algo y vamos a rescatar el patrimonio de vehículos del estado Zulia, pues, y poder rescatar algo y algo que la gente vaya a ver las fotografías, ver cómo evolucionó el parque automotor del estado, desde el tranvía hasta ahorita. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con don Manolo Ruiz y más de esta entrevista. Quédense con nosotros. Motores a toda potencia. Grand Prix en Clásicos 100.5. Y seguimos aquí en Grand Prix cuando son las 4:48 minutos de la tarde y llegamos a ustedes gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, gentilmente atendido por Augusto Pradel y su equipo. Llegamos también a ustedes gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indiomara. Llegamos a ustedes gracias al Kartódromo Euroland de la Vereda del Lago, donde pueden practicar karting y realizar fiestas para grandes y pequeños de lunes a domingo en el Paseo del Lago. Y seguimos en la entrevista que estábamos haciendo a don Manolo Ruiz cuando son las 4:48 minutos de la tarde. Don Manolo, estábamos hablando de restauraciones, de los carros que usted ha restaurado, de los carros que está por restaurar en estos momentos, que tiene, aparte del Coronet 440 que se lo está haciendo el restaurador Víctor Esteves. Víctor Esteves le está preparando el 440 y no sé si queríamos hablar sobre este proceso de restauración, de cómo lo hacen algunos restauradores, por llamarlos así, y cómo lo hace Víctor Esteves, que prácticamente desnuda el carro y mete la carrocería en una piscina de ácido sulfúrico para limpiarlo, ¿no? Si nos quiere hablar de esto, de este proceso que tiene el señor Esteves para hacer los carros. Bueno, en este proceso hay dos. Uno es el sistema de sandblasting. Te puede desarmar íntegro el carro. Solamente va a quedar capó, puertas y maleta. Fuera. Eso, capó, puerta y maleta, si está muy deteriorado, va a la piscina de ácido para quitarle toda la parte de masilla. Después cuando sale el metal crudo, se termina con el sandblasting, se le acaba de quitar las cosas. Y después viene la etapa de que lo que es la hojalatería, o sea, empezar la lata, trabajar la lata, que eso lo hace Víctor aparte. Después mete la estructura del carro, entra a lo que se llama como la rosticiadora. Es como agarrar un pollo y ponerle a dar vueltas y empezarlo a rostizar, ¿no? Es porque tú puedes agarrar el carro, puedes darle vuelta en 360 grados, puedes hacerle el techo, lo volteas, le haces un lateral, lo vuelves a voltear y le haces el piso, y puedes trabajar sentado haciendo el piso de un lado o del otro, o paras y haces todos los detalles pieza por pieza y hacer la hojalatería allí. Y trabajar con máquinas de argón o de punto, y después hacerle toda la cosmética. Esa parte es la que está haciendo Víctor ahorita. ¿Y cuál es la ventaja entre la piscina de ácido sulfúrico o la desventaja, y la ventaja y la desventaja de usar el sandblasting? Porque cada una de las dos tiene su ventaja y su desventaja. Bueno, hay diferentes tipos de sandblasting. Hay el sandblasting, aquí erróneamente, ¿no? Han utilizado en algunos sitios para cuestión de ahorrarse algo en los materiales para usar el sandblasting. El sandblasting se puede echar hasta con cascarillas de nueces, se puede echar con un material que es como una granumetría muy fina para que no se come el metal. Y lo que no se debe hacer, que eso es malísimo para un metal, es que cogen arena de médano, que es una arena salina,
lo meten en un sandblasting y sandblastean un carro con arena de esa. Eso desgasta todo el metal y al mismo tiempo le crea una corrosión y le inyecta corrosión al carro. Después habría que lavarlo y hacer pero no es el proceso. El proceso sería con lo menos que dañe el carro. Si el sandblasting se hace muy profundo, a lo mejor empieza a volar y donde tú podías reparar algo, le vuela el pedazo y se come el metal. Entonces, sí, el arena de playa no se puede hacer, eso es una brutalidad. Ahora bien, ya el carro suyo pasó la etapa del sandblasting, de la piscina de ácido, ya está montado en la rostizadora o la rotichería, como la quieran llamar. ¿Cuál es la fase que está atravesando ahora? ¿Está por la fase de hojalatería? Ya está casi listo la parte de... Yo creo que la próxima semana, a más tardar antes del 24, yo creo que se logre sacar de esa etapa para entonces hacer el tratamiento con los líquidos, quitarle todo el óxido con un líquido para quitarle el óxido. Después se lava, se limpia bien y se le echa un fondo. Se fondea todo el carro para que no vuelva a coger óxido. Después que se fondeó todo, se le sacan los detalles, viene un prearmado y después un armado. Y después que viene la otra etapa, es la pintura, pieza por pieza, tornillería. Es un proceso muy largo. La etapa de la pintura pieza por pieza es literalmente como usted lo está diciendo, pieza por pieza y no toda la carrocería desarmada. Quiere decir que se pintan piezas, guardafangos por delante y por detrás antes de ser ensamblados en la carrocería. Es correcto, y todo se pinta pisos por arriba, por abajo, se detallan y cuando empieza la parte de imprimación empiezan a salir algunos detalles que no quedaron bien. Eso hay que volverlo a corregir y volver otra vez el proceso de hacerlo. ¿Y qué sucede cuando hay que enderezar una pieza del chasis, un chasis al cual no se le consiguen repuestos y hay que enderezarlo? ¿Cómo hace Víctor Esteves este trabajo? Bueno, él lo monta sobre unos tubos y él empieza a alarlo con gatos y empieza a llevarlo y a tomar medidas, ¿no? Nunca se logra aquí porque no contamos con las herramientas especiales como tener una lámina que es como de una pulgada y media, y eso trae una lámina del tamaño de un carro, y el carro va montado allá arriba, y donde está el desperfecto hay unos pines que salen del piso, y esos pines con un hidráulico te va enderezando las piezas, pero eso no lo hay aquí, por lo menos aquí en Maracaibo nadie tiene eso. Sí, llegué a ver un banco de reparaciones de ese estilo en la Ferrari. Había un banco para cada carro, para el Mondial, para el 308, para el F40. Cada carro tenía al menos para ciertas partes del chasis, tenía su banco proba, como lo llaman allá, para poner a la medida lo que se haya doblado en un accidente, en un choque. Aquí en Maracaibo no lo tenemos. No, aquí en Maracaibo no. La Mercedes-Benz hace unos años trajo la Mercedes una plataforma de esa para estirarlos, y venía específicamente para los Mercedes-Benz, y no sé si estará todavía eso en los talleres de Mercedes-Benz, y colocabas el carro y ahí venía unos pines que entraban exactamente en los puntos de la carrocería. Pero es lo único que he visto yo aquí en el Zulia de esa plataforma. De resto, más nadie no, porque son cosas muy costosas y aquí no hay la cantidad de volúmenes de carros para poder llegar a eso. Sí, bueno, nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con la entrevista a don Manolo Ruiz. Quédense con nosotros. Escuchas a Salvador Facio en Grand Prix.